Sí, hola. Les pido disculpas por la interrupción, pero bueno, nos referíamos a cuando el hombre fuera capaz de comprender eh, que él puede librarse de todas estas culpas, ¿no? Porque en sí no existe ninguna culpa, no tiene por qué llevar ninguna carga, puede librarse de toda carga, siempre y cuando comprenda desde sí mismo quién es él. Hay una ilusión que yo hago al hombre natural y al hombre espiritual. Este llamado hombre espiritual, por supuesto, no lo imaginen por favor como este hombre que tiene manos, rostro, pelo. No es nada físico, obvio, ni tangible, ni siquiera semejante a lo que parece ser un hombre natural. Es bueno aclarar esto, ¿no? Hay un punto que me quiero referir y tiene mucha relación con las palabras de Descartes, con este versículo de Romano. Todo movimiento, y yo creo que ustedes lo saben, pero es bueno recalcar sobre esto, todo movimiento mecánico es capaz por supuesto, generar energía. Y viceversa, todo movimiento, toda energía es capaz de crear un movimiento mecánico. Este ejemplo que le pongo entre los movimientos de energía y el movimiento mecánico de la energía, eh, lo hago, o lo quiero, o lo quisiera utilizar, lo quiero y lo voy a utilizar para referirme a los hechos que suceden en nuestras vidas a diario. Las personas casadas, divorciadas, separadas, las personas que tienen negocio, que piensan en crear un negocio, o que están estudiando, o que son managers de compañías y lo hacen bien o no lo hacen bien, las personas que están desempleados, las personas que tienen sueños, deseos y están llenos de ensoñaciones, etcétera, etcétera. Recuerden que todo hecho, todo suceso, todo fenómeno ya, ya está creado como tal. Pero observemos que todos ellos, los hechos, generan en nosotros un estado emocional y un estado psicológico, por supuesto. Tal cual la mecánica es capaz de generar energía en movimiento mecánico. Cuando los hechos generan en nosotros movimientos psicológicos, movimientos emocionales, a la inversa sucede igual. Un movimiento que usted haga psicológico en cualquier estado de conciencia, en su fe, en la creencia, en una idea base que tenga impuesta, puesta o colocada o sumergida dentro de usted, su pensamiento. Todo estado de conciencia, eh, todo movimiento psicológico, todo movimiento emocional puede crear hechos. Si, por ejemplo, yo le preguntase, ¿está listo usted para crecer? ¿Comprende usted quién es? ¿O tú comprendes quién eres? ¿Quieres crecer? ¿Qué es crecer? Los cambios de conciencia. ¿Cómo sabemos cuando cambiamos de un estado de conciencia a otro? Los hechos hablan por sí mismos. Tal como dijo Descartes, pienso, luego soy, luego existo. Y se refiere a que el mundo de la apariencia, este mundo, como hay un versículo bíblico de las escrituras que dice, bajo el sol todo es vanidad, pura vanidad. Y vanidad se asemeja a la palabra banalidad, y es prácticamente lo mismo, es que todo es vano bajo el sol, bajo la existencia del ser humano. Pese a que lo único que hace capaz que exista todo es la conciencia del ser humano, el ser humano creyéndose existente como tal, crea un estado de conciencia en el cual él es capaz de a su vez de crear.
sucesos y hechos, ¿no? Pero también él tiene que comprender, o tenemos que comprender, usted tiene que comprender, ustedes deben de comprender que podemos hacer cambios, movimientos en la conciencia, movimientos psicológicos, siempre y cuando creamos en un orden y ejecutemos cierto orden dentro de nosotros mismos. Y muy lejos de la psiquis humana, muy lejos de esta mecánica mental, yo creo hay una diferencia muy grande entre el conocimiento de lo espiritual y la sabiduría de lo espiritual. Es una diferencia muy grande, como por ejemplo eh, eh, Moses. La existencia de Moses está muy cuestionada, como la existencia de tantos seres en la antigüedad, ¿no? Y ya hablé en un video anterior sobre esto, ¿no? En cierta manera. Pero aún así, hablando de Moses, hablando de Moisés, el significado de la palabra Moisés o del nombre Moisés significa levantado de las aguas, sacado de las aguas. Y coincidencialmente, el bebé Moisés yendo en un pesebre, digamos, sobre las aguas de un río, es sacado por una princesa de Egipto. Egipto, en el análisis que se puede hacer dentro de la teología, dentro de las religiones y demás, está considerado como las sombras de la espiritualidad, en cierta manera. Y mi respeto para las personas de Egipto que tengan relación, pero esta es la consideración que han hecho muchos estudiosos sobre respecto a Egipto. Moses tuvo pleno conocimiento de toda la sabiduría de los egipcios hasta que consideró necesario e importante salir de Egipto como tal. Él fue levantado de las aguas. Las aguas, ya lo he dicho, es el significado de la verdad. Pero de esta verdad que el hombre ha creado en sí mismo como ser, como persona, como mente, como ego, como en el aspecto natural del hombre. Y esta verdad es significativa porque se refiere a la psiquis del hombre. Agua significa verdad y psiquis a la vez. Moses comprendió que era muy importante salirse de alejarse o tener este estado de crecimiento a través de la sabiduría espiritual de su psiquis. Se suele comparar la psiquis del hombre como uno de los niveles más bajos que pueda tener en su aspecto dentro de la creación, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Es que la psique es la que realmente, en cierta manera, en esta ensoñación llamada vida, crea el susodicho llamado conflicto psíquico, psicológico dentro del hombre, ¿no? Y para aquellos que han estudiado psicología, que conozco unos cuantos que quizás estén viendo este video, no teman ninguna palabra por cualquier conocimiento que tengan dentro de cualquier estudio o máster que tengan o doctorado y demás. Yo considero que el conocimiento de un hombre nace en el hombre, no es adquirido en escuelas o universidades. Más bien, las escuelas y universidades lo que nos enseñan están en detrimento de este conocimiento puro y nato dentro del hombre. Porque aún así el hombre natural, en su principio como hombre natural, es creado en base a una pureza como tal, ¿no? Como esencia,